Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar de mi generación, de los millennials, de esa generación que comprende a los que nacimos entre al principio de la década de 1980 y el comienzo del nuevo milenio, de los años 2000. Esa generación de los millennials es nuestro tema del día de hoy. The Thinkers, estudio creativo. Así es, los millennials son nuestro tema del día de hoy. ¿Pero por qué? Vamos a empezar diciendo antes del porqué de este video. Vamos a empezar diciendo que los millennials efectivamente son esas damas y esos caballeros ya entrados en la edad de los adultos contemporáneos que nacieron a principios de 1980, o es decir, de la década de los 80, y que terminaron de nacer en el año 2000. Después de ese año hay una nueva generación en marcha, que de hecho es la nueva generación de jóvenes que viene por allí. Y si tenemos que decir o descifrar de dónde salieron los millennials, bueno, tendríamos que decir que son los hijos, ineludiblemente, de la generación X. La generación X es la que nació entre 1961 y 1979. ¿Cuáles son los grandes rasgos de los millennials? Bueno, estudiosos del tema como Strauss y Howe dijeron que los rasgos básicos de esta generación son los siguientes. Ellos se sienten especiales, protegidos, seguros, son orientados al trabajo en equipo. Yo eso lo podría un poco en duda porque nuestros tiempos son los tiempos del individualismo, de las labores individuales, pero eso es lo que dicen estos dos investigadores. Son convencionales, dicen ellos a su modo, presionados, autopresionados, o sea, presionan muchos para perseguir el éxito y por supuesto son de algún modo también exitosos. Sin embargo, una psicóloga que ha estudiado los millennials también de nombre Jan Twain dice lo siguiente: son demasiado narcisistas los millennials. Si a mí me tocara que decir algo sobre los millennials, es decir, sobre mi generación, diría que somos hijos de la internet, somos hijos de las nuevas tecnologías. Un millennial conoció algo que no conocieron sus padres y es que uno podía comunicarse con alguien en tiempo real a través de una videollamada. Conocieron fuentes de información abiertas a través de internet que sus padres no podían consultar a la velocidad y a la distancia de un clic. Sus padres tenían que ir a bibliotecas, tenían que ir o pedir libros prestados, tenían que ir a la tradicional educación en las universidades, en los liceos y en las escuelas, y no podían autoeducarse a través del internet. Además, los muchachos de mi generación no tuvieron que divertirse viendo juegos de pelota a través de la televisión, que ya era un avance para la generación anterior, cuyos padres no podían ver los juegos de pelota si no se iban al estadio, por ejemplo, los juegos de béisbol me refiero, o los de fútbol, si les acomoda más. Estos muchachos, los de mi generación, eran capaces de simular los juegos de béisbol a través de un Nintendo, de un PlayStation, de un Xbox, de un GameCube o de cualquier consola de videojuegos que permitía a uno ponerse en los spikes y en el bate de cualquier jugador y en el guante también de cualquier jugador de béisbol. Y uno podía jugar a que era Ken Griffey, a que era Andrés Galarraga, a que era Alex Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, somos hijos un poco de las nuevas tecnologías, los millennials. Y somos además hijos de una época de prosperidad en la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad no ha parado de generar avances para el conjunto de los habitantes del planeta Tierra, independientemente de que en ciertas partes del mundo, y sobre todo hablamos del África y de América Latina, sigue imponiendo inevitables desigualdades a sus pobladores. La gente que nació después del periodo de entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, es una gente que tiene mayor capacidad de poder adquisitivo, que tiene mayores posibilidades de ascender socialmente dentro de sus sociedades, que es una generación además que vivió mejor que sus padres, y eso se replica idénticamente en la generación nuestra, en la generación de los millennials. Pero ¿por qué me he decidido el día de hoy a hacer un video sobre mi generación? Sobre todo por una encuesta que divulga una ONG en los Estados Unidos que evalúa las actitudes y la cultura política de los millennials en los Estados Unidos a partir de una batería de preguntas, de ítems sobre los que ellos buscan o con los que buscan indagar sobre las percepciones de mi generación
en los Estados Unidos hacia la política. Y esto es muy preocupante, los hallazgos que yo he visto que ha revelado dicho estudio. Pero vamos a arrancar por el principio. Por ejemplo, se estima, antes de que se hiciese este estudio, que acaba de concluir y acaba de ser publicado por cuanto es descriptivo del año 2019, se estima que en el 2016 Bernie Sanders, el loco Bernie, candidato en la última hora a ser candidato demócrata presidencial en las próximas elecciones, las de 2020 en los Estados Unidos, pero que ya corrió en el año 2016 contra Hillary Clinton en las internas del Partido Demócrata, se estima que Bernie Sanders, por ejemplo, en 2016 fue el candidato más popular entre los millennials en las primarias que se hicieron en todos los partidos, es decir, en el demócrata y en el republicano en los Estados Unidos. Se dice que Bernie Sanders en aquel momento obtuvo el mayor número de votos en personas menores a 30 años, que es una generación de los millennials, en 21 o una sección importante de millennials. Hay algunos millennials, por supuesto, como es mi caso, mayores ya a los 30 años, pero se estimó que en ese momento Bernie Sanders obtuvo en 21 estados la mayor votación de la población menor de 30 años. De hecho, obtuvo mayor votación Bernie Sanders que Donald Trump y Hillary Clinton juntos. O sea, si usted sumaba la votación en primarias que obtuvieron Donald Trump y Hillary Clinton, Bernie Sanders era aún más votado que los dos sumados en este grupo no etario. Pero ¿qué ha dicho y cuál es el informe del que les he hablado arrancando en el video? Bueno, esta es la cuarta edición de un informe que se ha hecho en años anteriores del Victims of Communism Memorial Foundation sobre las actitudes de los estadounidenses hacia el socialismo, el comunismo y el colectivismo. Y aquí lo empato con Bernie Sanders. Bernie Sanders al día de hoy, independientemente de que existe una Alejandra Ocasio-Cortez, de que existe la señora Warren, de que existen otros candidatos dentro del Partido Demócrata que parece que tiran a la izquierda, unos más que otros, pero que todos a su modo representan como un momento de ruptura dentro de los cánones tradicionales de la política norteamericana, porque son candidatos que abiertamente hablan de socialismo, son candidatos que hablan de progresismo, son candidatos que hablan de la izquierda. Este estudio ha constatado sobre materias muy específicas una vocación de los millennials por ser de izquierda. Por ejemplo, vamos a leer algunos indicadores. En este estudio, 36% de los millennials apoya abiertamente el comunismo como sistema político económico. Esto ya se había hecho en 2018, esta pregunta sobre el apoyo al comunismo, y se estima, de acuerdo a los indicadores, que este 36% incrementa en un 8% las cifras que se obtuvieron en 2018. 36%, más de una tercera parte de un millennial en los Estados Unidos está a favor del comunismo. No estamos hablando ni de palabras como progresismo, ni de palabras como socialdemocracia, estado de bienestar, nada de eso. Estamos hablando de que apoyan al comunismo. Cuando se le pregunta a usted qué opina del comunismo, ¿está a favor o en contra? Ellos dicen que estarán a favor, el 36% de ellos, viviendo en los Estados Unidos. Otra cosa, a pesar de que el capitalismo es la ideología, de alguna manera, si es que se puede hablar de capitalismo como ideología, pero bueno, la praxis político-económica mejor valorada dentro del conjunto de las generaciones de los baby boomers, que son los que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, de la generación X, que es la generación padre de los millennials y de la generación Z, que es la que está ahorita en formación. A pesar de que en el conjunto de todas esas generaciones el capitalismo está mejor evaluado en términos generales que el comunismo, solo la mitad de la generación Z y los millennials evalúa positivamente el capitalismo. Es decir, son críticos, la mitad de ellos al menos, son críticos del capitalismo como praxis político-económica. Vamos a una cosa insólita. Por ejemplo, tengo otro dato por acá. Tenemos que el 15% de los millennials dice que el mundo estaría mejor si la Unión de Repúblicas Socialista Soviética todavía existiese. Es decir, desde el punto de vista de la gente de mi generación en los Estados Unidos, casi que 2 de cada 10 dicen que el mundo estaría mejor si como contraposición a los Estados Unidos todavía existiese la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Insólito, pero es así. Otro dato, solo el 57% de los millennials piensa que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ese texto fundador de lo que hoy día es los Estados Unidos de América, garantiza mejor la libertad y la igualdad que el manifiesto comunista. Es decir, casi que solo la mitad de los jóvenes
de mi edad en los Estados Unidos dice que la declaración de independencia de un país tan grande que hizo tanto en su época de revolución de la independencia como los Estados Unidos de América, ese texto fundador, solo la mitad lo aprueba con respecto a lo que significa el manifiesto comunista. Es decir, casi que la otra mitad dice que el manifiesto comunista garantiza mejor, en términos teóricos, la libertad y la igualdad. Para que ustedes vean el nivel. 50% de los millennials dice que es algo probable que voten por un candidato socialista si es que este aparece. Un 20%, oigan bien, un 20% de esos mismos millennials dice que es extremadamente probable que lo harían. Es decir, 50% está dudando de hacerlo o no hacerlo, pero lo sitúa como una probabilidad. Un 20%, es decir, un voto duro del 20% diría que votaría por candidatos socialistas si aparecen en los Estados Unidos. 22% de los millennials piensa que la sociedad estaría mejor si se aboliese la propiedad privada. Dios mío bendito. Casi que un cuarto de la gente de mi generación en los Estados Unidos dice que el mundo estaría mejor si nos olvidamos de la propiedad privada. Y me imagino que tendríamos que volver entonces a los taparrabos, a la propiedad comunal, a la cueva y al fuego a través de las fogatas hechas con piedras y demás adminículos de la época prehistórica. En comparación, un 1%, fíjense lo que son las comparativas entre generaciones. Solo un 1% de la generación silenciosa, que es la generación, creo que es de los baby boomers, la generación silenciosa, opina solo en un 1% que la propiedad privada debe desaparecer. Es decir, aquí se cumple la máxima premisa esa que siempre hemos escuchado, sobre todo en la universidad, donde se dice que todo joven es comunista y que se entiende que todo joven sea comunista o que sea socialista, pero que quien sigue siendo comunista al final de sus días, cuando ya está muy viejo y que ha experimentado todo lo que es el mundo contemporáneo, si sigue siendo comunista eres verdaderamente un estúpido, ¿no? Eso pasa con esta encuesta. Y vamos al dato duro y constatable, el que nos pone en mayor situación de alarma cuando leemos todos estos indicadores de esta encuesta que les voy a dejar, cuyo link completo con algunas infografías les voy a dejar en la descripción del video para que la revisen en detalle, porque los números siempre es mejor verlos en gráficos y ver la comparativa. Para eso les dejo el link. El último dato y el más importante, el que a mí me dejó pegado del sillón cuando lo leí, le tienen más miedo los de mi generación a Donald Trump que a Nicolás Maduro o a Kim Jong-un o a Vladimir Putin en los Estados Unidos, así como lo escuchan. 1 de cada 4 estadounidenses en general le tiene miedo a Donald Trump, de estos estadounidenses de mi edad, ¿no? Un 22%, diríamos que a Donald Trump le tienen miedo algo así como el 25%. Un 22% le tiene miedo a Kim Jong-un, el gordito loco de Corea del Norte, que dice que, bueno, que puede soltar un misil en un abrir y cerrar de ojos, que puede acabar con media humanidad en 5 minutos. Un 15% siente que Putin es una amenaza, es decir, ellos ven a Trump como una amenaza mayor que la de Putin. Y a Maduro solo le tienen miedo por aquello de que Estados Unidos catalogó a Venezuela como una amenaza, y eso viene de la época de Obama incluso. Maduro, menos del 10% le tiene miedo a los Estados Unidos. O sea, los estadounidenses de mi edad no asumen que Nicolás Maduro es una amenaza para la supervivencia de ellos, ni mucho menos. Le tienen, repito, muchísimo más miedo a Donald Trump que a Nicolás Maduro. ¿Qué puedo decir yo como gran balance de todo esto? Bueno, que indefectiblemente la comodidad, el avance y el progreso que traen aparejados, la modernización y el progreso, repito, de los últimos años, las últimas décadas, en una época que ha sido particularmente inconvulsa, es decir, que no ha presentado mayores periodos bélicos como los que vivimos en la época de los baby boomers, o de donde nacen después los baby boomers, que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, conflictos armados que incluso estuvieron en época de latencia, como lo representó la época de la Guerra Fría, desde principios de la década de los 50 en los Estados Unidos. Esta generación mía ha tenido todo y más. Esta generación mía ha tenido, en términos de comodidad, en términos de calidad de vida, en términos de acceso a servicios públicos, en términos de acceso a la información, ha tenido más bien una sobreabundancia de todo esto en los países medianamente desarrollados, en vías de desarrollo o que ya están plenamente desarrollados. De manera que, ¿qué está ocurriendo acá? Que ese famoso teorema, esa famosa cosa que ha ocurrido incluso desde el punto de vista psicológico, de la que hemos hablado en otros videos, que es la pirámide de Maslow, donde hay una pirámide de necesidades que en la punta
tiene unas necesidades muy, muy refinadas, pero que en la base tiene necesidades existenciales, como por ejemplo alimentarse, por ejemplo socializar después, y más arriba va subiendo y va subiendo hasta que, bueno, eventualmente si llegas a la punta de la pirámide, a la cúspide, querrás tener un Mercedes-Benz y no querrás tener un carro y ya a secas. Bueno, esa cosa se está imponiendo en estos casos. Hay jóvenes que han nacido y tienen satisfecha ya de por sí, sin haber luchado, sin haber hecho nada, sin haber movido una pestaña, ya tienen garantizada la base, de la base hacia la mitad de la pirámide para arriba. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, lo que vemos es que a veces la abundancia, el progreso ilimitado, conlleva a que las sociedades y el ser humano en general se convierte en un ser inconforme, que no ve nunca satisfechas sus necesidades, que crean nuevas necesidades todos los días y que incluso es capaz de, en una época en la que el capitalismo en los Estados Unidos ha dejado unos números económicos importantísimos, donde Donald Trump, por ejemplo, ha dejado la cifra de desempleo más baja en 50 años desde el punto de vista macroeconómico. Todo el mundo está trabajando en los Estados Unidos. Las cifras de desempleo son una cosa marginal, algo así como 2, 3%, que eso ya casi que bueno, que eso no aparece sino en las hojas, porque prácticamente todos están trabajando en los Estados Unidos. Eso se ha visto como algo que no satisface los suficientes anhelos que yo tengo. Yo quiero tener más, pero ¿qué es lo que tú quieres tener? Bueno, no, yo quiero ensayar otras cosas. Yo quiero ensayar el socialismo en un país que ha vivido 100 o más años bajo las leyes de mercado y bajo un sistema capitalista. Ese tipo de cosas la estamos viendo y la mejor expresión de este tipo de cosas, de la virtual canalización de este tipo de cosas, son los de mi edad en sociedades avanzadas como la de los Estados Unidos. Millennials queriendo ser socialistas. Estas son las paradojas de la vida, estas son las cosas extrañas de la psique y de la mente humana, pero bueno, aquí estamos para contárselas y, ¿por qué no?, para analizarlas un poquito más a fondo. Espero que les haya gustado este video. Si quieren seguir apoyando mis contenidos, lo pueden hacer a través de patreon.com, patreon.com/neoadolfo. Allí pueden, por una pequeña cantidad, ayudarme a seguir haciendo contenido y además ver contenido exclusivo que estoy colgando en esa plataforma periódicamente para que ustedes también lo disfruten por allí. Si no, pueden apoyarme suscribiéndose al canal, dándole like al video, difundiendo este tipo de videos en sus redes sociales para que mucha más gente los vea. Sin más que decirle, les agradezco toda su atención y nos vemos en la próxima.